A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía. Hola, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por su presencia aquí. Discúlpeme, pero yo voy a hacerle unas preguntas muy generales, digamos, para hacer comprensible lo que estamos investigando aquí para los ciudadanos andaluces, puesto que esta comisión se retransmite por Internet. Y en vez de entrar a detalles tan técnicos como los que se han preguntado hasta ahora, y aunque ha dicho usted que su intervención comienza por un periodo breve y reducido en el año 2011, supongo que como interventor, bueno, pues tendrá conocimientos generales en materia de subvenciones. Entonces yo quisiera que me confirmara si estas subvenciones para la formación presentan alguna especialidad que intuimos en relación a las subvenciones generales que da la Administración Pública, y si me puede confirmar si efectivamente la norma general es que una subvención se otorga por la Administración cuando el sujeto que la recibe ha rehabilitado la casa, invertido algo en la empresa, etcétera, y si resulta que estas subvenciones el dinero se da antes de proceder a la ejecución de lo que se va a subvencionar. ¿Eso es correcto? Se da antes. Pues estas subvenciones están sujetas a justificación. O sea que hasta el 75% se da en el momento que se otorga, que se concede la resolución al beneficiario. Entonces se le hace un pago hasta el 75% que tiene que empezar a justificar y luego habrá una justificación final. Entonces, en estas subvenciones, sí, frente al resto del régimen general de subvenciones, la característica principal es eso, que el dinero se otorga al sujeto antes de hacer aquello para lo que se va a subvencionar. Bien. Sentada esa premisa, el dinero de la subvención en materia de formación proviene, si no tengo mal entendido, de diversos organismos, de la Unión Europea, de Madrid y, en parte, también de los fondos públicos de la Junta de Andalucía. ¿Las proporciones, tiene usted idea aproximadamente? Sí. Estos expedientes estaban cofinanciados con el Fondo Social Europeo en un 80%. Y el otro 20% eran fondos finalistas, pero que eran del Fondo Social Europeo. ¿Y esos fondos estaban anualizados? Es decir, ¿coincidían con la ejecución presupuestaria o eran programas más amplios? O sea, coinciden con la fase de la ejecución presupuestaria. Al ser el fondo finalista y del Fondo Social Europeo, normalmente, si no se gestionaban en el ejercicio correspondiente, se traspasaban como remanentes comprometidos al siguiente ejercicio. Le hago esta pregunta por lo siguiente. Realmente parece ser que se producía un atasco generalizado en todas las provincias cuando a final de año pues todos los sujetos que habían recibido las subvenciones presentaban, en teoría, la documentación para justificar que se habían cumplido los requisitos legales, que se abonara el otro 25% y también para poder entrar en la siguiente fase de subvenciones, ¿no? Sí, sí. Desde el principio parece ser que ese atasco es percibido por los funcionarios y por los gestores. ¿Usted tiene idea de cuándo empezaron a producirse las primeras alarmas de ese atasco o de esa imposibilidad derivada de los tiempos de proceder a revisar todo? Pues al final, desde el 2011, 2012, ahí ha habido atasco en la tramitación de los expedientes. ¿Y antes, desde 2002? Ya es que desde 2002 no sabe. Ya no tengo, no sé, sé que las políticas activas de empleo se han ido asumiendo poco a poco y desconozco hasta las subvenciones que se han venido dando, porque a nosotros, como hemos estado ese periodo de tiempo, nos limitamos a aplicar la orden de base reguladora y a los expedientes que teníamos. Por eso echo de menos que los recursos en intervención, que nos diera tiempo a tener una información cuando nos llega una línea de subvenciones, pues no sé, histórica, más amplia. Pero es que el año pasado fueron casi 20.000 expedientes contables los que pasaron allí con ese número reducido de personas y nos limitamos a coger la línea que le afecta a ese expediente y anterior, pues no le puedo contestar. O sea, entonces, me está usted diciendo que esos 20.000 expedientes se refieren a la provincia de Almería. Perdone que no le ha dicho usted que el año pasado, como ejemplo, le llegaron a ustedes 20.000 expedientes. No de esta línea, sino en la intervención, alrededor de 20.000 expedientes, más otro tipo de expedientes que no son de subvenciones, que son no son de subvenciones, todos son los que pasan por una intervención, de documentos contables.
que cada uno con sus expedientes correspondientes. Pero es que, por ejemplo, en la intervención nuestra tenemos otras líneas que son todas las pensiones no contributivas, todas las prestaciones de la dependencia, nóminas de funcionarios, y son cosas que en 5 días tienen que salir. Entonces, digo, y ha dicho usted que están 7 personas. 7 personas, y la mayoría del grupo C, pero que pues estoy orgulloso de los compañeros que tengo y de los funcionarios, porque tienen mucha experiencia. Y nosotros, con lo que me está diciendo, y nosotros también. Sí, claro, porque es que tienen mucha experiencia y llevan muchos años en la intervención, y efectivamente, pues... ¿Y no han pedido ustedes refuerzos? Últimamente la intervención nos está proponiendo, pues... ampliar plazas, que creo que me van a poner hasta un adjunto, o sea que la intervención está tomando conciencia y está reclamando, pero las RPTs en la Administración van muy lentas. O sea que la intervención está arreglando este tema, por el atasco que hay. Por lo que está diciendo usted, aun doblando el número de personal tampoco se llegaría bien. No todos los expedientes tienen 1000 folios. Hay expedientes que son contratos menores, que viene una factura, el documento contable, y son más ágiles, y entonces pues si todos fueran así sería imposible. Y volviendo al tema de las subvenciones a los cursos de formación, cuando le he preguntado sobre el origen de los fondos y la temporalidad, parece ser que las irregularidades o los problemas empiezan desde el inicio del año 2002. Pero yo quisiera preguntarle si hubiera, si habría habido algún problema organizativo en no anualizar los cursos ni la justificación a la vista de los primeros fallos y de las primeras acumulaciones o desbordes que se producía en octubre, noviembre o en general en el último trimestre cuando se presentaba toda la documentación. ¿Eso hubiera sido posible? El organizar la estructura de funcionamiento y justificación no anualizándola para que pudiera hacerse la revisión. Las órdenes de subvenciones y las convocatorias tienen una fecha y unos plazos. Tienen un mes o el tiempo que corresponda para solicitarla, un periodo de ejecución, y prácticamente coinciden. Ahora están coincidiendo todos los programas de empleo de los menores de 29, de 30, y llegan todos los expedientes, porque tienen una fecha de inicio y una fecha que son coincidentes. Para nosotros sería ideal que eso fuera llegando pues como otras prestaciones, otros expedientes, poco a poco, y tendríamos incluso pues más tiempo y una cultura más amplia de todas esas líneas, pero todo te llega al mismo tiempo, casi siempre, y el órgano gestor creo que también para ello sale una convocatoria con una fecha y unos plazos, y van coincidiendo los plazos de solicitudes, los plazos de justificación en el mismo tiempo, casi siempre. Vale, le hacía estas preguntas porque precisamente parece ser que el problema, y en algunos informes así se ha dicho, era que el personal de justificación o de revisión sí llegaba justo a tiempo, y después se ha, entre comillas, culpabilizado a los interventores porque en los primeros días de enero tenían que tener preparada cierta información antes de que finalizara el mes para que estuviera todo adecuado para proceder a la siguiente convocatoria o fase. Y sí, yo quisiera saber si, a la vista de lo que usted está contando de personal, si claro, con esta mecánica de funcionamiento eso parecía que era imposible de ejecutar y de cumplir los plazos, ¿no? Bueno, por parte de la intervención normalmente se cumplían los plazos porque el reglamento de intervención, las justificaciones, que es la documentación más amplia, que es la que te llega a última hora, pues estaban salvadas con el artículo 40 del reglamento de intervención, que con un certificado y la resolución definitiva o de liquidación del órgano gestor de que se había aplicado, no había que mirar, excepto algún expediente que el interventor tiene la posibilidad de pedirlo, que por alguna circunstancia, pues no sé, hubiera salido o se detectara que podía tener alguna anomalía, y entonces pedir la justificación de todo ese expediente, de todos los documentos justificativos. Entonces no es motivo tampoco de que la intervención sea la que pare el expediente, es el órgano gestor al que sí tiene que mirar toda la documentación, el que ha concedido la subvención y el que revisa toda la documentación allí y la tiene en su poder. Son más numerosos también, hay una serie de departamentos en cualquier servicio de eso, pero que el órgano gestor sí, pero la intervención normalmente no. Además tiene unos plazos, la intervención tiene casi todos 5 plazos, y en 5 días y en otros 10 días, y
y es muy difícil que tenga los expedientes allí O para sea, que revisar. digamos que casi legalmente ustedes tienen que confiar en la fase anterior de que efectivamente se le está certificando Claro, por los como consejos va por dentro de la fase. formación que todo está correcto y tienen... Claro, eso ha ido llegando por fase. En la primera fase viene una serie de documentación bastante amplia, que ya se ha fiscalizado, no tiene que venir en la segunda fase de pago, donde ya reúne los requisitos del beneficiario para el cobro, se demuestra, y la última fase, que últimamente estamos mirando, que es la más amplia, que es toda la documentación justificativa, pues en fiscalización previa es esto. Pues bueno, ahora que ya la intervención general, sus programas de trabajo nos ha indicado que pidamos por lo menos el 25% de los expedientes, de los J, de la justificación, toda la documentación esa para revisarla, y nos está ampliando personal y para poder hacer todo ese trabajo, pues con el certificado del órgano concedente, del delegado territorial correspondiente, de que la subvención se había aplicado para el fin y estaban todos los justificantes en su poder, pues estábamos dentro volviendo ahora a preguntas, ya le digo, insisto, en la sencillez en la pregunta es lo que intento y la respuesta para que los ciudadanos puedan enterarse. Parece ser que la base que justifica la exceptuación en la justificación total de la subvención, es decir, el que el sujeto que la ha recibido quede exonerado o eximido de tener que justificarlo todo, parece ser que la base estaba precisamente en la necesidad de que esa justificación existiera para cobrar el 25% de la subvención que faltaba, ¿verdad?, y poder entrar en la siguiente fase. Y lo que quisiera preguntarle, y corríjame si me equivoco, es que ha dicho usted al principio que hay en la concesión de la subvención o en la tramitación inicial dos elementos distintos, que son una, el reconocimiento del derecho, el otorgar la subvención, sí, tiene usted derecho, la concesión, y después el pago, ¿verdad? Sí, sí. Bien, parece ser que se justifica la exoneración en general, la exceptuación o la no necesidad de tener que justificar como principio fundamental en esta materia, en ese hecho de que es que si no estaba revisado el expediente y justificado, el sujeto no cobraba, pero claro, según tengo yo entendido, lo que se abría era la fase de concesión. Luego, no entiendo por qué, si todavía no estábamos hablando del pago, no se podía pasar perfectamente a la siguiente fase y revisar correctamente la justificación. ¿No hay una pequeña trampa legal en esa excusa? No. Es que cuando presentan un documento de pago, hasta el 75%, en el documento de pago viene una ficha límite de justificación del órgano gestor, que es la que tiene límite para justificar, para presentar todos los justificantes. En el momento que el gestor le han llegado todos esos justificantes, que suelen ser, normalmente la justificación suele ser un periodo que tienen hasta 3 meses, que es lo habitual, después de haber terminado el periodo en el que se ha gestionado la subvención, pues tiene el órgano gestor para presentar la documentación y se la presenta al órgano gestor, la revisa y una vez que está conforme, entonces nos presenta el documento contable J con esa certificación o con la documentación correspondiente para que nosotros en el sistema contable cancelemos ese pago que está pendiente de justificar. Cancelemos quiere decir que se apruebe, que se haga, ¿no? No, ya que se cancele, ya se ha pagado porque el beneficiario reúne los requisitos en la primera fase de autorización y disposición del crédito. Ahí se ha comprobado que reúne los requisitos. Una vez que reúne los requisitos, porque la primera fase los autoriza el órgano gestor con una resolución definitiva y entonces se paga. O sea que entonces el delegado territorial con una resolución definitiva nos propone un documento contable para que se haga el pago formal de esa subvención, luego lo paga el pago material la tesorería, y con una fecha de justificación. Ya viene ahí puesta en la fecha que tiene el órgano gestor, el beneficiario justificar. Tiene 3 meses desde que termina el periodo de actividad de la subvención, de la gestión del curso, y en ese periodo el órgano gestor revisa. A veces no le da tiempo porque le llegan todas y entonces se pasa, que esa es una de las deficiencias que hay por ahí en todos los informes, que tiene el órgano gestor la documentación y no ha presentado el J a nosotros, y se ha retrasado porque materialmente le ha sido imposible comprobar todos los justificantes y pasarlo. Y entonces, ahí quería yo llegar, o sea, es que materialmente no daba tiempo. No daba tiempo al órgano gestor, porque para nosotros sí, es el órgano gestor el que no podía ver todos los justificantes. ¿Y usted sabe desde cuándo se produce ese hecho del no tiempo? Pues esto ha sido con estas subvenciones. Habitualmente esto no pasa, porque nosotros tenemos en la intervención un registro donde salen
todos los documentos contables que se han pasado de fecha de justificación. Y le mandamos un informe con todos los documentos que se han pasado al órgano gestor para que, en caso de que fuera por otra circunstancia, o sea, que no ha prescrito ninguno, sino que se han pasado unos días, un mes o lo que sea, le requerimos, le instamos a que inicie expedientes de reintegro con sus intereses, pero es que en la mayoría de las veces, o entiendo que casi todas las veces, el órgano gestor tiene allí la documentación. Lo que pasa es que no le ha dado tiempo y se ha retrasado, porque las órdenes de subvenciones estas vienen que hay 3 meses para que presente el beneficiario la documentación. Y eso es lo que se pone en el documento contable. Pero incluso yo entiendo que deberían de poner 3 meses para que presente el beneficiario la documentación y un tiempo también para que le dé tiempo a los funcionarios que están ahí y no lo pueda pasar a la intervención. Pero claro, si se la presentan en los últimos días, es que parece que estoy defendiendo al órgano gestor. Espero que cuando vengan los gestores aquí sean ellos los que se justifiquen todas estas cosas. Pero es que es así, lo conoce uno. O sea, que se las presenta una semana antes de que termine y ahí le presenta las cajas. Dice, no tienen tiempo material. Y entonces en la intervención ya estamos tirando del listado. Usted que se ha pasado de esto, empiece con el reintegro inicie expediente de reintegro, porque es el órgano que concede la subvención, es el órgano competente para iniciar el expediente de reintegro. Y dice, pero si es que si lo tenemos aquí, lo estamos revisando, tenemos la documentación aquí. Pues entonces, lo mismo no procede expediente de reintegro, pero nosotros se lo recordamos desde la intervención. Muchas gracias. Gracias. Ha terminado el tiempo del Grupo Parlamentario Podemos Andalucía.